Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a mi casa, desde donde estamos grabando este nuevo remanso de la filosofía. Bienvenidas también al canal de Filosofía Viva para las personas que no hayáis visitado todavía el canal. Os podéis suscribir, no sé si es por aquí arriba o por aquí abajo, dando un clic y podéis visitar otros vídeos que hemos hecho hasta el momento. Bien, hoy me gustaría hablar de una cuestión muy amplia, que parece muy amplia, pero que iremos concretando a lo largo de unos cuantos puntos que hemos preparado para el vídeo de hoy. Me gustaría hablar de cultura. ¿Qué es la cultura? Y claro, tenemos una idea de cultura como muy superficial, ¿no? Tenemos básicamente dos ideas de cultura. Y estas dos ideas de cultura nos llevan a que nos quedemos un poquito cortos a la hora de darnos cuenta de hasta dónde llega el fenómeno cultural. En primer lugar, pensamos la cultura en el sentido este que decimos de una persona culta, ¿no? Una persona o una persona que se dedica a la cultura, ¿no? Bien, hoy, por ejemplo, que con todo el follón del coronavirus, pasa lo que pasa casi siempre que hay una crisis, ¿no? Que nos dan la idea, nos dan a entender que las prioridades son las necesidades básicas, ¿no? Económicas, sociales, políticas, y que aquello que llamamos cultura puede esperar, ¿no? Porque es como un ámbito que queda ahí, que es más bien representativo, simbólico, de gente que se dedica pues, al arte, al teatro, a la música o al espectáculo. Estamos viendo muy claro cómo tenemos este concepto muy superficial de cultura, ¿no? Decimos, no, los presupuestos para cultura pueden esperar, ¿no? Porque primero son las necesidades básicas, ¿no? No nos damos cuenta de que el mismo hecho de que mentalmente prioricemos necesidades básicas ya es un fenómeno cultural en sí mismo. Pero la cosa va más allá, porque también entendemos cultura como cuando decimos la frase o la expresión otras culturas, es decir, un conjunto de ideas o de creencias que en un lugar del mundo un grupo de personas tiene, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos ahí. Bien, eh, el fenómeno de la cultura es muchísimo más profundo y llega mucho más adentro de lo que nos podemos imaginar. Fijaros, si tenemos un tipo de relaciones económicas es porque priorizamos unos valores culturales a otros. Si tenemos un tipo de relaciones sociales o un tipo de estructura social es porque priorizamos un tipo de valor social a otro. Si priorizamos una forma de hacer política, ¿no? Como la que tenemos hoy en día, es porque también priorizamos unos ciertos valores políticos de forma cultural, ¿no? O sea, nuestra cultura nos hace que prioricemos una forma de entender la política. Esto sin mencionar o mencionando el hecho de que la política hoy en día, que se ha convertido en una especie de espectáculo, ¿no? En una telenovela, ¿no? A la cual asistimos todos y todas como en un espectáculo, también tiene mucho de cultura, ¿no? En sí mismo, ¿no? El hecho de asistir a un espectáculo que llevan a cabo unas personas que han sido pretendidamente elegidas conscientemente por algo llamado pueblo, realmente son unos valores, ¿no? Y unos conceptos que sin lo que llamamos cultura no existirían, ¿no? Por lo tanto, vayamos más al fondo y démonos cuenta de que incluso nuestras relaciones económicas con lo que llamamos naturaleza o con lo que llamamos recursos naturales bueno, y nuestra relación con lo que llamamos el planeta hoy en día, ¿no? Que está tan en boga esto del planeta, ¿no? Del maltrato a la naturaleza, también tiene unos presupuestos culturales, unas creencias de base. Pero no solo llega ahí la cosa, también dentro del fenómeno cultural, y esto es comúnmente aceptado, incluimos lo que son las relaciones familiares, ¿no? Las relaciones de parentesco. Y esto en la antropología, si alguien ha leído algo de antropología o tiene alguna noción por ahí, lo puede entender fácilmente, ¿no? Las relaciones de parentesco en cada sitio, en cada lugar son diferentes, ¿no? Y esto también le llamamos cultura. Pero resulta que las relaciones de parentesco tienen mucho que ver con nuestra vida interior. La educación tiene mucho que ver con nuestra vida interior también. De lo que os quiero hablar aquí hoy es de que lo que llamamos cultura no solo es un fenómeno mucho más amplio de lo que normalmente solemos entender, sino que es algo que condiciona totalmente, no digo no determina, sino condiciona totalmente nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos,
con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestra forma de entender el mundo y por lo tanto con las acciones que llevamos a cabo, no solo con los otros humanos, sino también con otros seres naturales e incluso con lo que llamamos el propio planeta o el propio universo. Llega muy lejos la cuestión, ¿no? Podríamos hacer muchos vídeos, ¿no?, relativos a esto. De hecho, me gustaría, algunos de los puntos que vamos a tocar hoy, los vamos a tocar muy por encima y me gustaría elaborarlos más en otros vídeos futuros porque tienen mucha enjundia, tenemos mucho que decir sobre esto. Vale, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que la cultura no es solo un fenómeno, digamos, colectivo en el sentido de las masas o de las personas organizadas en grupos, sino que también es una cuestión mental y emocional, precisamente porque son los presupuestos culturales los que condicionan, como acabamos de decir, nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Mi relación con mis pensamientos, con mis emociones, cómo entiendo yo, cómo debo relacionarme conmigo mismo y por lo tanto también con los demás. Lo permea absolutamente todo, ¿no? Este concepto de cultura tan amplio con el cual empezamos hoy, ¿no? Bien, decía Lucrecio era un filósofo de la antigüedad que escribió un poema muy largo, que es un libro entero, que se llamaba La naturaleza de las cosas. Aquí os lo pongo. Venía a decir, no recuerdo en qué pasaje del libro, venía a decir que siempre existe mucho la dificultad de convencer al paciente de su propia enfermedad. Convencer al paciente de su propia enfermedad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de decir? Bueno, yo pienso, tengo la certeza de que las culturas no son hechos objetivos, ¿no? Que las hacemos nosotros y que en muchos aspectos se podría decir, y especialmente en nuestra cultura así llamada occidental o global hoy en día, que hay muchos aspectos enfermizos o que existen las enfermedades culturales. Enfermedades culturales precisamente que nos llevan a tener un comportamiento enfermizo con nosotros mismos y con lo que es exterior, ¿no? Tanto con la naturaleza como con los otros seres humanos. Bien, ¿por qué hablamos de la dificultad de convencer al paciente de su propia enfermedad? Bien, porque me gusta insistir, como sabéis de otros vídeos, me gusta insistir en que la filosofía también es una especie de medicina. Es una medicina del alma, ¿no? Por lo tanto, también en algún momento se ve obligada a seguir unos pasos. Y el primer paso siempre es hacer ver a una persona o a un grupo de personas que quizás se nieguen a ello, hacerles ver que también están enfermas, que también estamos enfermos, digamos, culturalmente, por lo tanto, colectivamente, ¿no? Bien, ¿cómo se hace esto, no? Pues bien, hay que seguir unos pasos, y esos pasos normalmente os los podéis imaginar, ¿no? Primero es intentar vencer el orgullo de la persona o el apego de la persona o de la sociedad determinada que no acepta su propia enfermedad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, pues yo creo que de muchas maneras, pero una es hacer un diagnóstico ya directamente, ¿no? Y ponernos delante una serie de puntos que intenten demostrarnos que estamos enfermos realmente, ¿no? Que estamos viviendo en una enfermedad colectiva. No hay que confundirse, porque esto podría parecer un discurso que dijera, bueno, a través de la filosofía nos vamos a sanar completamente y siempre vamos a estar contentos y felices, ¿no? Bien, pero es que esto no es así. Muchas veces las personas que padecen una enfermedad, sobre todo relacionada con lo mental, ¿no? Llamémosle alcoholismo, llamémosle mitomanía, llamémosle lo que queráis, ¿no? Esas personas lo que les pasa es que les cuesta mucho convencerse de que están enfermas y luego cuando se convencen de que están enfermas, ¿no? La persona que tiene un problema de alcoholismo va a Alcohólicos Anónimos y dice, hola, soy X y soy alcohólico, ¿no? Es cuando está como acto de reconocimiento de que tiene una enfermedad. Suelen idealizar, ¿no? Solemos idealizar el momento en el cual ya habremos sanado, ¿no? Claro, cuando hablamos de enfermedades culturales esto no es tan fácil, ¿no? Una persona puede superar su alcoholismo o su tabaquismo o su adicción a las drogas, ¿no? Pero evidentemente siempre quedarán secuelas
Pero en las enfermedades culturales es un poquito distinto, ¿no? En las enfermedades culturales podríamos decir que debemos aceptar ya desde el principio que algunas cosas van a quedar ahí, ¿no? Que es posible que no sanemos del todo y que el sentido de la expresión sanar del todo o sanar completamente pasa por aceptar que en algunos aspectos no vamos a acabar sanando. El hecho mismo de tomar conciencia de esos aspectos ya hace que apaivaguen su energía negativa, su fuerza, ¿no? Su fuerza ciega y su impulso. Por lo tanto, es interesante ya tomar conciencia de ello, ¿no? Pero no nos hagamos, no vivamos de la ilusión de que a través de la filosofía a lo mejor sanamos completamente y nos convertimos en una especie más feliz del universo. Porque tal vez no sea así, esto no lo sabemos, ¿no? Pero sí que es posible un saneamiento general, ¿no? A través de la filosofía y de muchas otras disciplinas, ¿no? Porque me dedico a la filosofía, pero hay muchas otras formas de hacerlo. Bien, pues sin más, vamos a pasar un poco a lo que podría ser mi diagnóstico de lo que son las enfermedades o la enfermedad cultural en la que vivimos. Yo lo he dividido en 6 puntos. Estos puntos se pueden subdividir y se podría hacer, vamos, una clase o un curso de cada uno de ellos, ¿no? Pero este vídeo está pensado un poco en clave genérica, ¿no? Para como una introducción a que veamos unos cuantos aspectos de nuestra mente, ¿no? De nuestra relación mental con el mundo, en los cuales podemos detectar algo parecido a una enfermedad, ¿no? Y que podemos llamar con esa expresión enfermedad cultural. Yo he querido llamar al tipo de relación mental que establecemos con el mundo dentro de nuestro paradigma occidental, de nuestra civilización occidental, lo he querido llamar de una manera. Claudio Naranjo le llamó de otra manera, le llamó la mente patriarcal en este libro. La mente patriarcal. Es un libro muy difícil de conseguir. A mí no me lo consiguió mi viejo amigo Carlos Ollora. Desde aquí un abrazo, Carlos. Removiendo cielo y tierra en una librería de Sabadell perdida de la mano de Dios, ¿no? Con lo cual creo que está descatalogado y es muy difícil de encontrar. Pero si alguien tiene la opción de leerlo, es un libro estupendo. Él le llama mente patriarcal. Me parece bien, ¿no? Por el sentido de que para Claudio Naranjo esta mente patriarcal viene dándose desde los orígenes de nuestra civilización, que se identifican más o menos con los orígenes de lo que llamamos patriarcado, ¿no? Claudio Naranjo no le da tanto el sentido que se le da desde el feminismo como algo muy malo y algo muy, digamos, muy malévolo, muy pernicioso, aunque también acepta la parte perniciosa y mala, ¿no? Sino más que nada lo trata como una enfermedad mental, ¿no? Una enfermedad cultural. A mí me gustaría, acepto esta denominación de Claudio Naranjo de la mente patriarcal, pero me gustaría llamarle de otra manera. Yo le llamaría la mente ansiosa o la mente depredadora. Y ahora veremos por qué, ¿no? Mente ansiosa o mente depredadora. Fijaros que estamos hablando de mente. Solemos situar la mente en este espacio, ¿no? Del cuerpo. Lo que pasa es que aquí utilizaremos un concepto de mente holístico, que se llama, ¿no? Total, digamos. O sea, la mente compromete todo nuestro ser, en el sentido de que compromete nuestra relación con nuestras emociones, nuestra relación con nuestros deseos, nuestra relación con nuestros pensamientos y nuestras creencias y nuestra relación con nuestras acciones. Con lo cual se podría decir que es una forma posible de utilizar los recursos mentales que tenemos los seres humanos que vivimos sobre la Tierra, ¿no? Una forma posible de utilizar los recursos mentales. Hay otras, como veremos en próximos vídeos, en los cuales me gustaría exponer punto por punto qué alternativas tenemos ya hoy en día de hacer funcionar nuestros recursos mentales para salir al menos en una buena parte de estas enfermedades culturales que nos aquejan. Bien, ¿cuál sería el primer punto? ¿Cómo se hace una mente ansiosa y depredadora, ¿no? El primer punto para mí es muy importante y es porque habla de la educación, ¿no? Todos y todas hemos pasado por una educación, ¿no? Todos y todas hemos sido niñas y niños y todos y todas hemos pasado por una educación. ¿Qué nos pasa cuando somos pequeños? Hombre, necesitamos, sobre todo, confiar.
¿no? Necesitamos confiar en nuestros padres, necesitamos confiar en nuestras madres, en nuestras familias, en nuestros maestros y maestras, en las personas que nos van explicando cómo es el mundo y que nos van inculcando, y lo digo con toda la palabra, es bueno inculcar a los niños una cosmovisión o una visión del mundo precisamente porque lo necesitan, ¿no? Necesitamos cuando somos niños pasar por esa etapa en la cual nos creemos todo lo que vemos, ¿no? No tenemos desarrollado un aparato crítico. Em, Bien, pero hay un problema, ¿no? Se nos inculcan una serie de ideas, de creencias, de valores, y eso ya repito que es necesario y hasta es bonito, ¿no? Vivir esa etapa, ¿no? En que los niños ves que van entendiendo todo lo que les dices, ¿no? Y todo lo que van absorbiendo como esponjas, ¿no? Sin un filtro, ¿no? Es una cosa alegre, ¿no? Ver a un niño o una niña aprender, ¿no? Aprender de lo que les enseñamos los adultos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en nuestra educación no solo se fomenta la inculcación de una cosmovisión, de una forma de entender el mundo, de unos valores, sino sobre todo se inculca también la costumbre o el hábito mental de no examinar las ideas que recibimos, ¿no? Esto en la primera etapa de la infancia ni siquiera nos lo planteamos, porque es que, ¿para qué, no? O sea, el niño y la niña necesitan confiar en que lo que les decimos es verdad, por lo tanto, no nos hace falta ninguna fomentar una mentalidad crítica en los niños, ¿no? Pero fijaros en qué pasa cuando vamos creciendo en nuestra educación, ¿no? En muchas culturas, otras culturas, como hemos dicho antes, o sociedades, existe lo que se llama los ritos de paso. ¿Rituales de paso de qué? ¿No? Básicamente son rituales de paso de la infancia a la juventud, o de la infancia a la adolescencia, o a lo que en otras culturas se entiende como madurez, ¿no? Nosotros hemos puesto la madurez muy lejos, ¿no? Casi decimos que una persona madura es la que tiene más de 40, 45 años, o 50 incluso. Y a veces decimos, hostia, tiene 25 años, pero es muy madura, ¿no? ¡Wow! Claro, en otros lugares del mundo esto pasa mucho antes, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos perdido aquí, si es que, yo no sé si ha existido alguna vez, pero si ha existido, lo hemos perdido en el sentido de que no tenemos en nuestras instituciones educativas algún tipo de mecanismo educacional o algún tipo de didáctica que en un momento dado de sus vidas a los adolescentes les digan, bueno, chicos, chicas, hasta aquí. A partir de ahora tenéis que pensar en vosotros mismos y dejad de creeros todo lo que os hemos dicho. No os creáis nada de lo que os hemos dicho, porque ahora os toca a vosotros y a vosotras pensar por vosotros mismos. Lo disfrazamos de que pretendemos ahorrarles esa sensación de vacío y de ansiedad que le puede causar a una persona el hecho de tener que enfrentarse con construir su propio mundo, ¿no? Y con el nuevo hábito de examinar absolutamente todo lo que le viene de fuera, ¿no? Todas las ideas, las creencias y los valores que le vienen de fuera, ¿no? Y tenemos, en realidad, lo disfrazamos como que lo hacemos por ellos y por ellas, pero en realidad es que tenemos mucho miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo de que se desapeguen de nosotros, tenemos miedo de que empiecen a pensar por sí mismos y por sí mismas, de que no quieran ser como nosotros queremos que sean, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nuestra educación, además del hecho, y esto hay que resaltarlo, además del hecho que nuestra educación está principalmente pensada para introducirnos dentro de un sistema productivo que también es insaciable. Con lo cual, eso de perder el tiempo en que la gente piense por sí misma, pues no lo vamos a fomentar, ¿no? No nos interesa mucho tampoco. Vaya, ¿qué tipo de mente crea este fenómeno, ¿no? Esta ausencia de fenómeno, esta ausencia de rito de paso, ¿no? En el cual una persona se encuentra con el vacío de la soledad, ¿no? El vacío de la soledad, pero que en realidad podría ser muy productivo, ¿no? Podría ser tan productivo como que le ayudaría a enfrentarse a lo que es la vida realmente, ¿no? Al fluir de la vida y a tener una mentalidad más crítica y asociarse con otras personas que están pasando por el mismo momento vital, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso sería cuidar de ellos realmente y de ellas.
pero no lo hacemos. Entonces el resultado para mí se divide en dos conceptos principales, ¿no? El primero es lo que llamamos la mente acrítica, ¿no? Una mente acrítica es la mente que no examina las creencias que ha recibido, ¿no? Y si nos fijamos, realmente la mayoría de personas seguimos con las mismas creencias hasta el final, ¿no? Hasta que llegamos a la tumba, ¿no? Incluso cada vez, tal vez, más identificados con esas creencias, ¿no? Más apegados a esas creencias. Y es muy difícil, incluso a través del sufrimiento, a veces una persona no se desapega de sus creencias, ¿no? Claro, ese es su sentido de la identidad lo que está en juego, ¿no? Y ese sentido de la identidad es muy poderoso. Por lo tanto, creamos por un lado mentes acríticas. Pero, ¿qué pasa por el otro lado, ¿no? Suele pasar cuando una persona se da cuenta de su propia ingenuidad, ¿no? Pues porque entra a la universidad, empieza a estudiar otras formas de ver las cosas, o porque conoce otros mundos, o porque empieza a sufrir realmente. Y, y el sufrimiento es muy sanador en este sentido. Pero puede pasar que de la mente acrítica pasemos al otro extremo, que es lo que yo llamo la mente hipercrítica. Mente hipercrítica. Mente hipercrítica es la mente que ha pasado a no aceptar nada de la realidad, nada de lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo que llamamos una persona rebotada con todo el mundo, ¿no? Que no da crédito a nada de lo que oye, ¿no? Que se pierde así muchas cosas que son interesantes y que podrían ser incluso interesantes para ella, ¿no? Y que está en una actitud de defensa constante, ¿no? Se me ocurre pensar, yo he pasado por ahí, se me ocurre pensar que cuando estamos en un punto en que somos muy antisistema, somos así. Pero también pienso que se puede ser antisistema y no elaborar esta mentalidad hipercrítica, ¿no? Suelen ser más esto, personas que se están defendiendo constantemente de algo, ¿no? Con lo cual, creo que entra dentro del mismo concepto de mente ansiosa o mente depredadora, ¿no? Lo que pasa es que en vez de depredarlo todo, tiene ansiedad por sacarlo todo fuera de sí, ¿no? Protegerse de todo. Bien, este era el primer punto que quería tocar, ¿no? El tema de la educación, de los hábitos mentales, de no examinar los ritos de paso ausentes en nuestra cultura y el resultado que es una mente acrítica o una mente, por otro lado, hipercrítica, ¿no? Segundo punto me parece muy importante, todos lo son en realidad. Em, Considero la mente patriarcal, como decía Claudio Naranjo, o ansiosa, depredadora, como digo yo, como una especie de imán. Una especie de imán que nos implanta la propia cultura dentro de nosotros, ¿no? Dentro y fuera. Había un autor que leí hace un par de años y que no tengo su libro porque lo cogí de una biblioteca, que se llamaba Juan Ignacio Iglesias. Tenía un libro editado en Cairós llamado, si no recuerdo mal, La meditación deconstruida. La meditación deconstruida. Uno de cuyos capítulos se titulaba La atención consumista. La atención consumista. Fijaos, hablamos mucho del despilfarro de recursos naturales que llevamos a cabo en nuestra economía insaciable, ¿no? En nuestra economía consumista, ¿no? Pero no hablamos tanto del despilfarro de recursos naturales internos, de energías de nuestro cuerpo, del maltrato a nuestro propio cuerpo, en esta especie de atención dispersa, disgregada que tenemos a lo largo del día, ¿no? Y que se concreta un poco no solo en los productos de supermercado, que están llenos, ¿no? Para llamarnos la atención y que no podamos parar, ¿no? Las carreteras, las señales de tráfico, la vida un poco de ciudad, pero no solo de ciudad, ¿no? También porque en los pueblos también hay redes sociales, ¿no? Las redes sociales, la atención a las redes sociales constante, a los WhatsApps, a los mensajes de otras personas, la atención a la publicidad. La publicidad también es un imán que llama nuestra atención todo el rato. O la política también, ¿no? La política que se ha convertido también en esa especie de espectáculo teatral que decíamos antes, es en esa telenovela banal, ¿no? A la cual asistimos y que constantemente nos está enviando inputs, ¿no? Opiniones por un lado, opiniones por otra. ¿Cuál me creo? Me aferro a esta, me aferro a aquella, a la que creo que va más con mi identidad o no, ¿no? Pero es que no es solo eso.
el imán no solo está afuera, ¿no? El imán que atrae nuestra atención no solo está afuera, también está dentro. No sé si habéis practicado meditación alguna vez. Yo no soy un gran practicante de meditación, pero sí que me gusta hacerlo 2 o 3 veces por semana. Y, y lo que te das cuenta cuando empiezas a meditar, que suele ser poniendo atención a la respiración, te das cuenta de una cosa que es importante, ¿no? Es gracioso, es hasta gracioso darse cuenta de esto. Porque a la cuarta o quinta respiración, enseguida aparece un pensamiento. Bien, las meditadoras, los meditadores experimentados te dicen, bien, que aparezca, déjalo pasar y vuelve a tu respiración. Déjalo pasar y vuelve a tu respiración. Bien, pero es que realmente muchas veces no nos pasa esto, ¿no? A la que aparece un pensamiento, ese pensamiento ya nos ha enganchado la atención y nos lleva a otro pensamiento y a otro pensamiento y a otro pensamiento, con lo cual ya hemos desaparecido del momento presente, ¿no? Ya no estamos ni en nuestra respiración ni en lo que está pasando aquí y ahora, que de eso se trata en la meditación, ¿no? Ahí es donde puedes ver muchas cosas de ti, ¿no? Pero precisamente la mente ansiosa y depredadora está construida de tal manera que no podamos poner atención a lo que está pasando aquí y ahora, a lo que pasa dentro nuestro, incluso a lo que pasa afuera, pero mirarlo con calma, examinando qué es, ¿no? Y de dónde viene. Bien, la mente imán. Ese es el segundo punto del cual os quería hablar. El tercer punto, la mente ansiosa depredadora, tiene que ver con el primero, pero ampliado, ¿no? Fijaros, la mente ansiosa también es una mente donde cristalizan esas creencias no examinadas que hemos visto en el primer punto, ¿no? Proceso de cristalización para mí es sinónimo de proceso de dogmatización. Hoy en día entendemos el dogma precisamente como esto, ¿no? Como una idea que ha cristalizado. Antiguamente tenía otro sentido. En la filosofía antigua tenía un sentido positivo. El sentido de que yo, después de examinar mis creencias, eh, he pasado por un proceso en el cual he hecho un proceso de conversión a otras creencias que he elaborado yo mismo junto con otras personas, con mi comunidad filosófica, digamos. Y a estos le llamo dogma, ¿no? A estas nuevas creencias que veo que me hacen bien, ¿no? Pero hoy en día no tenemos esa noción de dogma. Quería aclararlo por esto, porque a veces os podéis encontrar en algún texto filosófico que Séneca o Marco Aurelio, por ejemplo, están hablando de un dogma y no están hablando de la misma cosa que decimos nosotros, ¿no? Lo están diciendo en sentido positivo. Pero yo lo digo, lo utilizo en el sentido que se utiliza comúnmente en nuestro mundo de hoy en día. Dogma como una creencia cristalizada, un proceso de cristalización que es, ¿no? Pues algo que está sólido y que podríamos dejar pasar, lo cristalizamos, lo convertimos en cristal, lo solidificamos y lo dejamos ahí fijo, ¿no? Bien agarradito. Claro, este proceso de dogmas lo asociamos mucho al fanatismo religioso, ¿no? Pero si nos damos cuenta, está en todas partes. No solo están estos fenómenos que están ocurriendo últimamente en la política, ¿no? Que les llamamos pues, neofascismos o neonazismos o como le queramos llamar, ¿no? Que también vemos, bueno, hostias, que son fanáticos, ¿no? Vale, sí, pero es que todas y todas somos un poco fanáticos de algo, ¿no? Fijaros en la distinción entre ciencia o cientificismo. Ciencia o cientificismo. No es lo mismo ser un científico o una científica que ser una persona cientificista, es decir, que piensa que solo el conocimiento científico y muy especialmente el que está matematizado, es decir, el físico-químico, tiene algo que decirnos sobre el ser humano y sobre la naturaleza, que solo ese conocimiento es el que se puede acercar a la verdad, ¿no? Y que por lo tanto deja de lado pues tanto el conocimiento filosófico como el literario, como la propia poesía, como el teatro, como la mitología, como la sociología, ¿no? Como las ciencias humanas en general, ¿no? Los deja de lado como cosas que son más bien especulaciones, ¿no? Cuando realmente, si tú lees un libro de Kafka, ¿no? Puedes aprender muchísimo más de lo que es el ser humano que si lees un tratado de física, química, ¿no? O de anatomía. No estamos diciendo, ojo, que la ciencia no sea un buen conocimiento. Lo es, por supuesto, y es necesario. Y lo necesitamos, ¿no? Lo que no, tal vez no necesitemos tanto, y sí que es
una manifestación de esta mente ansiosa y depredadora es el cientificismo, ¿no? La creencia en que, fijaos, es ansiosa y depredadora porque pretende quedarse para sí mismo o para sí misma todo lo que es relacionado con el conocimiento, ¿no? Y el resto no lo considera conocimiento, lo considera algo inferior, ¿no? Bien, cristalización de dogmas será el tercer punto. Vamos al cuarto. Le llamo la mente insaciable, ¿no? Todos estos tipos de mente, ¿no? La mente imán, la mente acrítica, la mente hipercrítica, la mente dogmática, la mente insaciable que vamos a tocar ahora, están dentro de lo que llamo mente ansiosa o depredadora, ¿vale? Se podría hablar mucho de esto de la mente insaciable y lo hemos visto en el consumismo o lo hemos visto y se ve cada día, ¿no? En la insaciabilidad que tenemos, no solo también en el amor, por ejemplo, sino también somos insaciables con los recursos naturales, ¿no? Con el plástico, con la fabricación de cosas, ¿no? Con el consumo, ¿no? Pero me refiero más a otra cosa. En este vídeo me voy a referir más a otra cosa. Ya hablaremos en vídeos posteriores de qué otros tipos de insaciabilidad tenemos, ¿no? Fijaros, la mente insaciable es una mente que siempre está pretendiendo resolver enigmas. Pretender resolver siempre enigmas quiere decir una cosa, y es que no somos tolerantes al misterio. ¿Cuál es la diferencia entre un enigma y un misterio? La diferencia entre un enigma y un misterio es básicamente vivencial. ¿Cómo vivimos el enigma o cómo vivimos el misterio? ¿Cómo vivimos el enigma? Pues con una tensión por resolverlo, ¿no? El enigma es algo que hay que resolver. Por lo tanto, lo vivimos con una tensión mental, corporal, ¿no? Estamos utilizando nuestras energías para saber y llegar más allá. ¿Cómo vivimos el misterio? El misterio se vive de forma muy distinta, porque se vive como misterio, sencillamente, ¿no? Estamos tolerando que existe algo que no vamos a saber o que no sabemos. Resolver enigmas es necesario en la vida y nos lleva muy lejos y está muy bien hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que si no somos tolerantes al misterio, estamos muy desequilibrados y desequilibradas. Estamos enfermos de resolución, ¿no? Vivimos en una cultura muy resolutiva. Fíjate, ¿no? O sea, tienes que ser resolutivo, resolutiva en tu trabajo, siempre, ¿no? Y eso te crea una mente autoexigente, que está bien que sea autoexigente, pero súper exigente, ¿no? La autoexigencia ha llegado a unos niveles enfermizos, ¿no? En nuestra sociedad. No somos como especie ya en nuestra mentalidad, digamos, cientificista, no somos tolerantes al misterio. Nos pone nervioso que no saber algo, ¿no? Nos pone nerviosos no saber algo. Esto tenemos que resolverlo, ¿no? Tenemos que ser resolutivos. La tolerancia al misterio hablaremos en próximos vídeos también, porque es absolutamente esencial para la vida. No podemos vivir una vida, yo diría digna, sin ser tolerantes con el misterio y sin dejarnos vivir el misterio, ¿no? El gran misterio de esta cosa que llamamos universo y el gran misterio de esta cosa que llamamos cuerpo y mente humana, ¿no? Y esto no está reñido con el conocimiento científico que está basado en resolver enigmas, ¿no? Yo creo que poner el equilibrio, el acento en el equilibrio, sería una cosa muy sana, ¿no? Para nuestra cultura, pero lamentablemente solo ponemos el equilibrio en el resolver el enigma. Bien, de la mente insaciable pasamos al quinto punto. Mente conquistadora, ¿no? Mente conquistadora. Bueno, esto ya se empieza a ver claro, ¿no? Me gustaría hablar algún día de cómo entendemos en nuestra cultura, y hablar explícitamente de cómo entendemos en nuestra cultura el amor, ¿no? Pero si os fijáis en muchos términos, ¿no?, que utilizamos para demostrar amor o demostrar cariño, bueno, pues vienen del ámbito de la posesión económica, sobre todo, ¿no? Te aprecio mucho, ¿no? Precio viene de pretium, que quiere decir, ¿no? Precio, ¿no? Apreciar, pretium, precio, ¿no? Poner un precio a algo. Y como decía Machado, solo un necio confunde valor y precio. No olvidéis esta frase, porque va bien hasta para entender las relaciones amorosas, ¿no?
te aprecio mucho, te valoro mucho, ¿no? De valua, ¿no? De valere, de algo que vale, ¿no? Tenía un sentido económico antiguamente también. O me importas mucho. Me importas mucho viene de importare, que se conserva hoy en día en la palabra que viene del léxico económico, importar, ¿no? Que es hacer propios bienes que vienen de fuera y hacerlos propios. En catalán decimos t'estimo, m'estimas, t'estimo, que viene de a estimare, que se conserva hoy en día también en la expresión estadística, hacer una estimación. Antiguamente, a estimare quería decir calcular bienes y posesiones de alguien. El castellano te quiero parece mucho más romántico, pero en realidad también es posesivo. Te quiero, ¿no? Quiero que estés aquí, ¿no? Bien, la mente conquistadora, en este quinto punto que estamos dando, se ve muy claramente en las relaciones amorosas que establecemos, ¿no? Que muchas veces están, digamos, condicionadas inconscientemente por el deseo de posesión, ¿no? Un deseo de posesión brutal, ¿no? Muchas veces, y esto evidentemente todos somos conscientes, aunque no lo queramos ver, ¿no? Pero hablaremos otro día más profundamente del amor, que es un tema con su enjundia propia también, ¿no? Bien, la mente conquistadora también se ve en lo que los ecologistas han llamado la huella antrópica, es decir, la huella del antropos, del hombre, de la especie humana en el planeta. A principios del siglo XX todavía había muchos exploradores que iban a explorar lugares de la Tierra que no habían sido pisados por pies humanos todavía, ¿no? Esto hoy ha desaparecido, casi ya creemos ya, al menos es la creencia general, que no hay ningún rincón que el ser humano en el cual el ser humano no haya llevado su influencia de alguna manera, ¿no? Esa mente conquistadora también de la forma planetaria, ¿no? Pero no solo se ve ahí, también ha habido, como estamos viendo en nuestros vídeos, una colonización de la vida interior, de la vida interna. En este sentido, el planeta ha corrido la misma suerte que nuestra interioridad, o nuestra interioridad ha corrido la misma suerte que el planeta, ¿no? Que ha sido colonizada, ¿no? Por esta mente o mentalidad ansiosa, depredadora, que en este punto le llamamos mente conquistadora, ¿no? ¿Cómo vemos, ¿no? que esta conquista interna, ¿no? Bueno, hemos visto antes la atención consumista, ¿no? La mente como un imán, o la cristalización de las creencias, o el hábito mental de no examinar las ideas que recibimos. Pero también en fenómenos que trataremos también con el tiempo, en los remansos, como por ejemplo el diálogo mental, ¿no? Ese diálogo, ese comentario constante en el que nos enzarzamos y del cual muchas veces no nos es posible salir con facilidad. Incluso estás fregando los platos y estás discutiendo mentalmente con tu madre, ¿no? O con tu vecino. Esto pasa mucho y esto también es un factor de enfermedad cultural, ¿no? O lo que llamamos el juez interior. El juez interior, ese personaje, ¿no? Ese personaje, esa exigencia que tenemos dentro, ¿no? Y que muchas veces es muy exagerada y que a muchas personas les trae muchos problemas, ¿no? Porque enseguida sienten que no están haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando eso podría ser mucho más relativo, ¿no? Veremos que un tratamiento filosófico de estas enfermedades culturales nos lleva no tanto a eliminar un diálogo mental o a eliminar el juez interior, ¿no? Sino a relativizarlo, a distanciarnos de él, ¿no? Y por lo tanto no tomarnos tan en serio, ¿no? De aquí también la importancia de cultivar el humor sobre uno mismo, ¿no? Y sobre una misma, que tocamos también en el curso de humor y filosofía, del cual pronto volveremos a hablar. Bien, pasemos al sexto punto, que también merecería un curso en sí mismo y que me estoy planteando dar un curso sobre ecosofía. Tengo ya los rudimentos, ya os informaré un poco más adelante, para quien le interese, y que va a hablar precisamente de esto, ¿no? Hay un libro que me ha servido a mí mucho para prepararme estos rudimentos del curso y este punto de este vídeo, que es de este señor, Henryk Skolimowski. Se llama Filosofía Viva y lleva como subtítulo, como veis, la ecofilosofía como un árbol de la vida. Bien,
Skolimowski, aparte de muchas otras cosas, dice una frase que a mí me parece muy ilustrativa y es: actuamos en el universo según cómo lo interpretamos. Actuamos en el universo según cómo lo interpretamos. Esto quiere decir que nuestra interpretación del universo condiciona nuestras acciones en él. Y aquí empezamos a tener un poquito más claro que nuestro concepto del universo, nuestra cosmología, condiciona mucho nuestra relación con la naturaleza. Y de esto precisamente habla la ecosofía, ¿no? Bien, en este sexto punto a mí me gustaría hablar de la mente mecanicista. ¿Por qué mecanicista? Antiguamente, antes del siglo XVII, antes del descubrimiento, de los grandes descubrimientos cosmológicos del siglo XVI y XVII, teníamos una cosmología bíblica, al menos en Occidente, ¿no? En otras partes del mundo había otros tipos de cosmología, ¿no? Cosmología bíblica en el sentido de que había un Dios externo al propio universo que, como una especie de alfarero, había construido el universo a su imagen y semejanza, ¿no? En el siglo XVII crecen las nuevas teorías de las cuales nosotros somos herederos y herederas, y que en un primer momento sirvieron pues, realmente para ir más allá de la superstición religiosa, ¿no? Y fueron muy necesarias y muy positivas, ¿no? Pero fijaros, el gran creador, ¿no? Digamos, de lo que se llama el universo mecanicista, que fue Newton, todavía postulaba un Dios, ¿no? Todavía decía que había un Dios que había creado un universo. Lo que pasa es que no lo había creado tanto a su imagen y semejanza, sino como una especie, a imagen y semejanza de un mecanismo. Es el auge, ese momento es el auge de la máquina, ¿no? De pensar incluso al ser humano y a toda la naturaleza como una especie de máquina automática que funciona por sí misma. Todo esto ha tenido mucha incidencia en la industrialización, ¿no? Se empezaban a construir los primeros autómatas y las primeras máquinas allí, en el siglo XVII precisamente, ¿no? En el XVIII, a finales del XVIII, fue cuando ya triunfó, digamos, la industrialización, pero un siglo antes, ¿no? Digamos que los seres humanos en una parte de Europa empezaron a fascinarse por los funcionamientos automáticos, ¿no? ¿Qué pasa? Que este Dios de Newton poco a poco va desapareciendo y la cosmología que hemos heredado nosotros es la de más como un universo sin espíritu, un universo sin alma, que funciona eso, como una máquina, un mecanismo bien engrasado, sujeto a fuerzas ciegas, a leyes, ¿no? A leyes que no han sido construidas por nadie, ¿no? Que funcionan solas y que es absolutamente indiferente a lo que nos pase a los seres humanos, ¿no? Bien, esto puede tener su parte positiva. Lo que pasa es que realmente es un universo muy hostil. Esta idea del universo es un universo muy hostil. Es un universo que nos da mucho miedo y por lo tanto ya actuamos a la defensiva ante este universo, ¿no? Acordaos de que en un vídeo hablábamos del proceso de separación de la especie humana de su propia idea de la naturaleza, ¿no? Ahí, en ese momento, es cuando se consuma, digamos, en el momento de la industrialización, es cuando se consuma una de las más grandes separaciones, ¿no? Y ahí es cuando los seres humanos, de una parte del planeta, que luego se extiende por todos lados, ¿no? Pero especialmente Francia, Inglaterra, norte de Alemania, Holanda y algunos lugares de Estados Unidos y poco más, bien, empiezan a ver el universo como una especie de maquinaria de producción de recursos, como una especie de industria realmente, ¿no? Una industria natural que se hace a sí misma y que produce recursos que nosotros podemos aprovechar. Fijaros la palabra, recursos. La palabra recursos. Tenemos recursos. Esto es parecido a la conversión de los antiguos departamentos de personal de las empresas a la conversión a los departamentos de recursos humanos, ¿no? También hemos pasado a entender las personas como recursos, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Ya no como personas, ¿no? Prescindiendo del hecho de que en el momento en que se llamaban departamentos de personal, seguramente también se los entendía como recursos, con lo cual a lo mejor es mucho más honesta la denominación de recursos humanos, ¿no? En fin, ese es otro tema, ¿no? Bien, la naturaleza como un recurso, el universo como un mecanismo sin alma, sin espíritu, del cual nos podemos aprovechar, ¿no? Nos suena de algo, evidentemente, ¿no? Esta mente mecanicista
también es la mente, la misma mente, que ha hecho digamos, un despilfarro de recursos naturales que nos ha llevado a un punto cercano al colapso, ¿no? Que todavía no queremos ver, ¿no? Y que todavía no queremos ver que, como dice Slavoj Žižek, estamos al borde, ya no al borde del precipicio, sino que hemos saltado del precipicio. No sé si recordáis estos dibujos animados, ¿no? Del coyote y el correcaminos, o el gato que persigue al ratón, Tom y Jerry, todos estos, ¿no? Siempre había un momento que uno de ellos, o el perseguidor o el perseguido, salía corriendo por un precipicio hasta donde ya no había tierra, ¿no? Y se quedaba colgado en el aire y con las patitas así dando vueltas hasta que se daba cuenta. Y ahí era cuando caía, ¿no? Esta es una anécdota que también explica Claudio Naranjo, sacada de Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno. Bien, doncs, Žižek dice que estamos ahí ya, ¿no? Estamos ya hemos pasado, hemos salido del precipicio, pero no nos queremos dar cuenta, ¿no? Digamos, anunciando una especie de colapso energético mundial, al cual hemos llegado también por la forma en que hemos interpretado el universo, ¿no? Hay otras formas de interpretar el universo, pero las veremos otro día, ¿no? Hoy queríamos hacer, como os he dicho al principio, una especie de diagnóstico de lo que es nuestra enfermedad cultural, ¿no? Que yo he llamado mente ansiosa o mente depredadora. Pero fijaros, sí que es cierto que es una mente devoradora, ¿no? Es una mente devoradora y depredadora, pero que devora todo tipo de recursos, ¿no? Naturales, emocionales, energéticos, corporales, ¿no? Recursos mentales. Pero, ¿qué pensamos que es un depredador? ¿No? Ese es el problema, ¿no? Es una mente que también selecciona a su interés, digamos, ¿no? Porque decimos, esto es un depredador, ¿no? Pero los animales que son depredadores, evidentemente, gastan durante la semana, pues, ¿qué? 3, 4, 5 veces al día o a la semana van a cazar, ¿no? Y en ese momento que cazan, sí que es verdad, ¿no? Que fijan la mirada, se plantean, ¿no? el objetivo y corren hacia ahí, ¿no? Y eso es como la mente depredadora, ¿no? La mente que fija un objetivo y va hasta allí y no piensa en nada más, ¿no? Pero eso pasa cuando tienen hambre. ¿Qué imagen nos hemos creado de los depredadores? Tal vez condicionada por muchos reportajes de National Geographic que nos plantean la naturaleza como una guerra de una hostilidad de todos contra todos, ¿no? Y nos olvidamos de que un depredador, cuando ha cazado y tiene el estómago satisfecho, también juega, también retoza, también deja que el aire le toque la cara, también da cariño a los suyos y también colabora con los suyos, ¿no? Todo eso también está en la naturaleza. Pero hemos preferido destacar que somos como depredadores y que el depredador sencillamente es ese animal que en ese momento caza, ¿no? Y nos hemos convertido prácticamente en eso, ¿no? Hemos exagerado esta actitud ansiosa y depredadora. Bien, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy, el remanso de hoy. Espero que os haya gustado. Como os he dicho, era una especie de diagnóstico que con el tiempo iremos desgranando, ¿no? Porque en otros vídeos nos hemos fijado más en temas concretos. Hoy hemos hecho una especie de repaso general de qué pueda ser esta mente ansiosa y esta mente depredadora. Otro día hablaremos de otro tipo de mente posible, que hoy en día ya empieza a ser posible. De hecho, siempre lo ha sido, ¿no? Pero tal vez nunca como hoy, ¿no? Hoy tenemos esa oportunidad, ¿no? de virar un poco la dirección de nuestra vida colectiva y personal. Bien, hasta otro día. Nos vemos. Que os vaya muy bien. Chao.